primera vez que nos visitas, So if this is the first time you're visiting, queremos pedirte que por favor pases por el centro de I conexiones. would like to ask you to go by the connection Tenemos center. un pequeño regalo para We ti. have a little gift for you. Queremos conocerte, We would like to know you, tener tus datos get your information, y quizás tomarnos un café contigo en la and semana. maybe drink some coffee together throughout the week. Otra manera en la cual lo puedes hacer es escaneando el código QR que tenemos en pantalla Another way to give your information is scanning the QR code back on the screen. y allí puedes también llenar estos datos. That way you can also give your information. También damos la bienvenida a todas las personas que nos ven online. We are also welcoming all of those who watch online. Gracias por participar del servicio con nosotros. Thank you for participating of the service with us. Y esta semana estamos celebrando el Día del Trabajador. This week we are also celebrating Labor Day. Y recordamos que en el Génesis el Señor trabajó durante 6 días y luego el séptimo día descansó. And we know in the book of Genesis that the Lord worked for 6 days and he rested on the 7th day. Y después de esto encomendó al hombre a que administrara todo lo que el Señor había hecho. And after that he commanded man to watch over all that the Lord had created. Y allí podemos ver que el trabajo viene del Señor. So that way we can see that the work comes from the Lord. Así que cuando trabajamos estamos honrando el plan que Dios ha puesto también para nuestras vidas. So when we labor, we're also honoring the plan that God has. Así que for our felicidades lives. a todos los que trabajamos. And so congratulations to all of those of us who Así work. que sigan poniendo su mayor esfuerzo. Continue putting it your best. Otra cosa la cual queremos anunciarle es la noche de celebración. We also have a night of worship. Esta noche va a ser en septiembre 15. It will be on September 15th. Nos vamos a reunir aquí en el warehouse. Vamos a estar cantando alabanzas a nuestro Dios. We are going to meet here in the warehouse. We're going to sing praises to our God. Queremos pedirte que te unas a nosotros. And I would like to ask you to join us. Además de eso, estamos empezando una nueva serie cada domingo en el libro de Romanos. We are also going to start a new series in the book of Romans. Así que no te la pierdas. So please don't miss that. Puestos en pie, Let's stand to our feet. Pablo dice en Romanos que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Paul says in the book of Romans, because I'm not ashamed of the gospel, because it's the power of God. Así que vamos a cantar juntos qué es lo que creemos acerca del evangelio. Let's sing together that this is what we believe about the gospel. Dios les bendiga. God bless you. Camino que lleva a la salvación, solo Él puede redimirnos. Creo solo en el nombre de Jesús. Pero así, creo que fue crucificado, por su sangre hoy libre soy. Creo que fue resucitado, aleluya, la muerte Él venció. Alabo a Dios el Padre, a Cristo Hijo de Dios, al Espíritu Santo, gloria al que venció. ¿Quién fue, quién es y el que ha de venir? Yo creo en su nombre, creo en Él. Creo en Él, creo en Él. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, eyes have heard or eyes have seen. I believe that day is coming, He's returning to claim His bride. Like the altar, keep it burning, see the Lamb who rose the rolling lion. Oh, praise
of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No me avergonzaré, no me avergonzaré del mensaje de mi Jesús. Nunca me alejaré de que me salvó en la cruz. Alabo a Dios el Padre, a Cristo Hijo de Dios, al Espíritu Santo, gloria al que venció, al Rey que fue, quien es y el que ha de venir. Yo creo en su nombre, creo en él. Creo en nuestro Dios el Padre, en Cristo Hijo de Dios. Creo en el Espíritu Santo, gloria al que venció, al Rey que fue, quien es y el que ha de venir. Yo creo en su nombre, creo en él. Yo creo en su nombre, creo en él. Creo en él, creo en él. Creo en él. Amén, amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios? Clap loudly to the Lord. ¿Cuántos no nos avergonzamos del evangelio que nos da la salvación? How many of us are not ashamed of the gospel that gives us that salvation? Aquel mensaje que nos ha dado redención y vida eterna. The message that has given us redemption and eternal life. Si tienes tu Biblia ahí contigo, te invito a que abras el Salmo 103 y vamos a hablar de su misericordia. If you have your Bibles with us, let's go to Psalm 103 and let's talk about his mercies. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, How iglesia. great is the mercy of our God to us. Salmo 103, 8. Psalm 103 verse 8. Medita en estas palabras. Let's meditate. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Piensa en eso un momento. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. As the Father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. Grande es su misericordia. Great is his steadfast love. Esta siguiente canción que vamos a cantar habla de la misericordia del Señor. So this song that we're going to continue singing talks about God's mercy. El primer verso dice, qué amor mis pecados decide olvidar. The first verse says, what a great love that my sins decides to forget. Lanzados al mar, no los quiere contar. Throws them away to the sea and he counts them no more. Él siendo omnisciente, olvida mi error. Being omniscient, he forgets my error.
Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. My sins, they are many. His mercy is more. Así que quiero enseñarte este coro esta mañana. So let's sing this chorus together this morning. Y gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias, oh, nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. And what patience will as we constantly roam. Our Father so tender, He's calling us home. He welcomes the weak as the fathers the poor. And our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost, and we stood as needed that we could never afford. Oh, our sins, they are many, His mercy is more. Oh, qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Él pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios.
Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor. Gracias, Padre, porque por tu misericordia y tu gran amor. Señor, que nuestras faltas son grandes, pero tu gracia, Señor, tu gracia es mayor, Padre. Tu gracia es mayor, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, que gracias a tu misericordia no nos das lo que merecemos y por tu gracia nos das lo que no merecemos, Señor. Señor, no hay pecado que tú no puedas perdonar, no hay falta que tú no puedas perdonar, Señor. Y ese es el testimonio de muchos de nosotros aquí, Señor. De todos de nosotros aquí. En el que tu gracia ha sido suficiente para nosotros. Tu gracia nos basta, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, puede tomar su asiento. Church, you may be seated. Damos gracias al Señor por su misericordia. We thank the Lord because of His mercy. Vamos a continuar este tiempo de adoración a través de la ofrenda. We will continue this time of worship through our offerings. Aquí en las pantallas de atrás usted va a encontrar en las maneras en las que usted puede ofrendar. Here on the screens on the back, you will find the ways you can do your offering. Así que yo le invito a que tomemos este tiempo para participar juntos en este acto de adoración. So let's take this time together to participate together in this act of worship. Tomemos un momento para eso. That song we just sang says, "Praise the Lord." Esa alabanza decía, alaben al Señor. Our sins, they are many, Nuestros pecados son muchos, but His mercy is more. pero su gracia es mayor. Martin Luther, Martin Luther King, not the King king. Lutero. Lutero, perdón. He was a Protestant reformer, one of the persons God used to start the Protestant Reformation. Uno de los personajes que empezaron la reforma And he was a monk. era un monje. And he said Y él dijo that me being a monk, que yo siendo un monje, if I cannot satisfy God's requirements, que yo no puedo satisfacer los requerimientos de Dios. how can anybody else? ¿Cómo alguien más los podrá And hacer? this thought in his head Y ese pensamiento en su cabeza made him bitter towards God. lo hizo sentirse amargo contra Dios. And he was bitter. Y estaba enojado, He was upset. estaba molesto. Because how could God do this to us? ¿Cómo Dios puede hacernos eso a nosotros? Until he read the book of Romans. Hasta que leyó el libro de Romanos. And the Lord did a work in him Y el Señor hizo un trabajo en él, where his eyes were opened. donde sus ojos fueron abiertos And he discovered y él descubrió
that his sins are many, que sus pecados eran muchos, but his mercy is more. pero su gracia es mayor. And this is what we're going to discover through the book of Romans. Y eso es lo que vamos a descubrir a través del libro de Romanos. I hope you're excited. Espero que estén emocionados. We'll be in the book of Romans for almost till next year. Estaremos en el libro de Romanos casi hasta el siguiente año. So if you want to talk about Romans 9, 10, and 11, Y si quieren hablar de Romanos 9, 10 y 11, you got to come back next year van a tener que venir el siguiente año, because we won't get there till next year. porque no llegaremos ahí hasta el siguiente año. But we're glad you're here with us this morning, Pero estamos felices de poder tenerlos acá en esta mañana, this Labor Day weekend. este día del trabajo en esta semana. My name's Josue Aguilar. Mi nombre es Josué Aguilar. I'm one of the elders here at Fellowship Español. Soy uno de los ancianos acá en Fellowship Español. And today we kick off our series, Live by Faith, Y el día de hoy iniciamos nuestra serie Viviendo por Fe, Free from Sin and Death. libres del pecado y de la muerte. It's going to focus on the book of Romans. Y se enfocará en el libro de Romanos. Now, Romans is 16 chapters, Romanos tiene 16 capítulos, 7,100 words, 7,100 palabras, 7,100 precious words of God to his people. 7,100 palabras preciosas del Señor para su pueblo. We don't know how the church in Rome came to be, No sabemos realmente cómo la iglesia de Roma inició or who started the church in Rome. o quién inició la iglesia en Roma. We do know that on the day of Pentecost in Acts chapter 2, Pero sí sabemos que en el día de Pentecostés, en Hechos 2, when the Spirit was poured out on the 120 in the upper room, cuando el Espíritu Santo llegó a estas 120 personas there were en people- en el aposento alto, there were people coming from all places into Jerusalem. había gente de todos lugares en Jerusalén. And Acts 2:10 says there were visitors from Rome. Y a Hechos 2:10 dice que había visitantes de Roma. So maybe some of these visitors were saved when Peter preached. Quizás algunos de estos visitantes fueron salvos cuando Pedro compartió el Evangelio And went back to Rome and began to share the gospel with those in Rome. y regresaron a Roma y empezaron a compartir el Evangelio con aquellos que estaban en Roma. We could also assume other followers of Jesus traveled to Rome Podemos asumir también que otros seguidores de Jesucristo viajaron a Roma to share the gospel until churches were formed in Rome. para compartir el Evangelio hasta que las iglesias fueron formadas en Roma. These first churches would have been distinctly Jewish Y estas primeras iglesias eran distintivamente judías, because the people that were being converted, porque las personas que habían sido convertidas, like at the day of Pentecost, como en el día de Pentecostés, were Jewish. eran judíos. When Christianity started, Pero cuando el cristianismo empezó, Rome treated it as a branch of Judaism. Roma los trataba como una rama del judaísmo. So they had the same privileges as the Jews. Así que ellos tenían los mismos privilegios que los judíos. But as Christianity began to grow and spread, Pero mientras el cristianismo se empezaba a crecer y a esparcir, the Jews began to complain about the followers of Jesus. los judíos empezaron a quejarse de los seguidores de Jesús. And they began telling Rome that they have nothing to do with us. Y ellos empezaron a decirle a Roma, ellos no tienen nada que ver con nosotros. And they began fighting with Rome, Y empezaron a pelear con Roma, and they began fighting with the followers of Christ. y empezaron a pelear con los seguidores de Cristo. And these fights became such a nuisance to Emperor Claudius Y estas pleitos llegaron a los oídos del emperador Claudio, and Emperor Claudius kicked all the Jews out from Rome. y el emperador Claudio sacó a todos los judíos de Roma. And this is what the emperor said. Y esto es lo que el emperador dijo. Since the Jews constantly made disturbances at the instigation of Chrestus, Debido a que los judíos constantemente andan haciendo disturbios e instigando a Cresto, he expelled them from Rome. él los expulsó de Roma. So all the Jews expelled from Rome, Así que todos los judíos fueron expulsados de Roma, Christian or non-Christian, you're out. cristianos o no cristianos,
para afuera. We read in Acts 18, verse 2, Y leemos en Hechos 18, verso 2, that when Paul met Aquila and Priscilla, que cuando Pablo conoció a Aquila y a Priscila, Aquila and Priscilla left Rome because of this edict from Claudius. Aquila y Priscila dejaron Roma por este edicto de Claudio. And this is what Acts 18:2 says. Y esto es lo que Hechos 18:2 dice. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acaba de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, fue a ellos. Did the Church of Rome die when the Jewish Christians were expelled? ¿La iglesia de Roma murió o fracasó cuando los judíos fueron expulsados? Of course not. Claro que no. But the church began to grow with Gentiles, Pero la iglesia empezó a crecer con gentiles and instead of the church having a Jewish culture to it, y en vez de que la iglesia tuviera una cultura judía, it began to have a Gentile culture to it. empezó a tener una cultura gentil. And the church in Rome continued to grow. Y la iglesia de Roma continuó creciendo In AD 54, y en el año 54, Claudius dies, en el año 54 después de Cristo, Claudio muere and Jews start returning to Rome, y los judíos empiezan a regresar a Roma, including the Jewish Christians. incluyendo a los cristianos judíos. And the church is still growing, Y la iglesia sigue creciendo, it's still vibrant. sigue vibrante. We know this because Paul says in Romans 1:8 Y sabemos esto porque Pablo dice en Romanos 1:8 that their faith is proclaimed in all the world. que su fe es proclamada en todo el mundo. And the church in Rome, Y la iglesia en Roma, vibrant, vibrante, growing, creciente a faithful witness, y llena de testigos fieles, but it isn't without issues. pero no estaba sin tener problemas. We have Gentile believers Tenemos creyentes gentiles and Jewish believers y judíos creyentes congregating together. estando juntos en una congregación. And if you read anywhere of Paul's letters in the New Testament, Y si leemos en cualquiera de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, you know that this is a problem y sabemos que esto es un problema throughout all the New Testament. a través de todo el Nuevo Testamento. When the church in Rome started, it was very Jewish, Cuando la iglesia inició era bastante judía and the Gentiles accommodated to the Jews. y los gentiles se acomodaron a los judíos. But it's been 5 to 6 years Pero han sido 5 a 6 años since the Jews were expelled, desde que los judíos fueron expulsados and the church is very Gentile. y la iglesia ahora está acomodada a los gentiles. And the Jew is accommodating to the Gentile. Entonces los judíos tienen que acomodarse a los gentiles. This Jewish return to Rome Este retorno de los judíos a Roma is around the same time Paul is writing to the church in Rome. es al mismo tiempo que Pablo les está escribiendo a la iglesia en Roma. They believe it's between AD 55 and AD 57. Que se cree que es más o menos de entre del 55 al 57, Paul would have been on his third missionary journey. donde Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero, He's probably in Corinth, probablemente en Corinto, and he writes this letter to the Roman church. y es donde él escribe esta carta a la iglesia en Roma. Now, the introduction to this letter is 17 verses. La introducción a esta carta son 17 versos. It's longer than most of our New Testament letters Es mucho más larga que cualquiera de las otras cartas en el Nuevo Testamento. because the church in Rome doesn't know Paul. Porque la iglesia en Roma realmente no conoce a Pablo. They've never met Paul. Nunca han conocido a Pablo personalmente. They may have heard of him, Ellos quizás han escuchado de él and Paul may have met some of the people from the church of Rome, y Pablo quizás ha conocido a algunas de las personas de la iglesia en Roma, but he has not met the church, pero él no ha ido a la iglesia and the church has not met him. y la iglesia no lo ha conocido a él. So this is Paul's introduction Así que esta es la introducción que Pablo hace to the church in Rome. de él a la iglesia en Roma. Today we're going to focus on 1 through 7, Y el día de hoy nos vamos a enfocar en del 1 al 7. and then John will cover
8 through 15 next week. y John estará cubriendo del 8 al 15 la siguiente semana. And Alfredo will close us out with 16 and 17. Y Alfredo cerrará del 16 al 17. So let's read Romans 1, 1 through 7. Así que leeremos Romanos 1, 1 al 7. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures concerning his Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead. que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, Through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among the nations. por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre, Including you who are called to belong to Jesus Christ, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Father, we just come before you this morning. Padre, venimos ante ti en esta mañana. We pray that you bless the reading of your word. Pedimos que bendigas la lectura de tu palabra That you use your word to transform our hearts and minds. y que uses tu palabra para transformar nuestra mente y corazón. That we become more like you. Que seamos más como tú. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. So why is Paul writing to the church in Rome? Así que, ¿por qué está Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma? Paul is writing to the church in Rome to introduce himself and his theology. Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma para presentarse a sí mismo y su teología. Like I said, the church of Rome doesn't know Paul, Como les decía, la iglesia en Roma no conoce a Pablo. and Paul doesn't know them. Pablo no los conoce a ellos. So this letter known as Romans Así que esta carta conocida como Romanos is Paul introducing himself, está Pablo presentándose a sí mismo, introducing his theology, presentando su teología and introducing his goals and his desires. y introduciendo o presentando sus metas y deseos. And look how Paul talks about himself. Y vean cómo Pablo habla de sí mismo, Doulos of Christ Jesus. del doulos de Cristo Jesús. Doulos is the Greek word Paul uses, and our Bible translates it as servant. Doulos es una palabra griega que se traduce en la Biblia como sirviente. But the word should actually be translated slave. Pero realmente la palabra que se debió haber usado es esclavo. Paul, like every follower of Jesus, Pablo, como cada seguidor de Jesucristo, is a slave to Christ Jesus. es un esclavo a Cristo Jesús. He is a man under the authority of Christ Jesus. Es un hombre bajo la autoridad de Cristo Jesús. F.F. Bruce points out that this term doulos, or slave, Bruce, este personaje dice que acerca de esta palabra doulos o esclavo, when it's used by Christians, cuando es usado por los cristianos, that the term conveys the idea of complete and utter devotion. la idea de esa palabra da una completa devoción. He's not talking about the degradation or the humiliation of slaves. No está hablando de la degradación o la humillación de un esclavo. He's trying to convey the idea of complete and utter devotion. Está hablando y dando la idea de una completa devoción. That Paul belongs to Christ without reservation. Que Pablo pertenece a Cristo sin ninguna reserva. And Paul goes on to say that he is called to be an apostle. Y Pablo luego dice que es llamado a ser apóstol. We read in Acts 9 when Jesus confronted Paul on the road to Damascus.
Leemos en Hechos 9 cuando Dios confronta a Pablo en el camino de Damasco. Paul was on his way to persecute the church. Pablo está en camino a perseguir a la iglesia. And Jesus confronted him with his sin. Y Jesús lo confronta con su pecado. He saved him from his sin. Lo salva de su pecado. And he calls him to be apostle to the Gentiles. Y lo llama a ser un apóstol para los gentiles. Paul's apostleship is important. El apostolado de Pablo es importante. Because there's people in Paul's day, Porque hay personas en los días de Pablo, just like there are in our day, como lo hay en nuestros días, who claim to be apostles. que proclaman ser apóstoles. But what is an apostle? Pero ¿qué es un apóstol? According to the scriptures, De acuerdo a las escrituras, an apostle is someone who is called by Jesus, un apóstol es alguien que es llamado por Jesús, who witnessed the resurrection of Jesus. que fue un personaje que vio la resurrección. And we see these qualifications in Acts 1:21 through 22, Y vemos esas calificaciones en Hechos 1, 21 al 22 1 Corinthians 15. y en Primera de Corintios 15. And we know based on Acts 9, Y sabemos, basado en Hechos 9, Paul was called by Jesus. que Pablo fue llamado por Jesús. And I would argue that we know that Paul seen the resurrected Jesus. Y pelearía de que Pablo vio la resurrección de Jesús, Because when he sees Jesus on that road to Damascus, porque cuando él ve a Jesús en el camino a Damasco, his life is changed forever. su vida cambió para siempre And he's blinded, y quedó ciego, blinded by the glory of God. ciego por la gloria de Dios. And Paul is set apart Y Pablo es apartado for the gospel of God. para el evangelio de Dios. Paul is set apart to preach the good news of God. Pablo es apartado para predicar las buenas noticias de Dios. He was to go wherever God sent him Él iba a donde sea que Dios lo enviara, to preach the good news of God. a predicar las buenas noticias de Dios. Paul also writes Romans because there are issues between Jews and Gentiles. Pablo también le escribe a los romanos porque hay problemas entre los judíos y los gentiles. We see this right away because in Paul's introduction, Vemos esto inmediatamente porque en la introducción que hace Pablo, he affirms the Jewishness of Christ. él afirma su judaísmo en Cristo. He is the promise spoken of the Old Testament. Y él es la promesa hablada en el Antiguo Testamento. He is a descendant of the line of David. Él habla que es un descendiente de la línea de David. You can't get more Jewish than that. Y no puedes mostrarte más judío que eso. He's claiming royalty and messiahship. Está reclamando la realeza y su mesianismo. But Paul also says Pero Pablo también dice he is sent to preach the gospel, que también es enviado a predicar el evangelio to bring the obedience of faith para traer la obediencia de la fe among the nations entre las naciones for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. Paul in his introduction Pablo en su introducción is trying to get the Jew and the Gentile está tratando de poner al gentil y al judío to see that they are united by the gospel. que puedan ver que ellos están unidos por el evangelio. And he'll continue to do that throughout the whole book. Y él continuará haciendo eso durante todo el resto del libro. Pablo Also is writing que también está escribiendo because of his desire to use Rome as a missionary base. por su deseo de utilizar a Roma como una base misionera. We will see next week Veremos en la siguiente semana Paul's desire to preach the gospel, el deseo de Pablo de predicar el evangelio, to preach the gospel in Rome, de predicar el evangelio en Roma, but his desire is to preach Christ where he has not been known. pero también su deseo de predicar a Cristo donde no ha sido conocido. So Rome was just going to be a stopping point for him Así que Roma nada más va a ser un punto de partida o de parada para él on his way to Spain. en su camino hacia España. And just like Antioch was a missionary base between Greece and Jerusalem, Así como Antioquía era una base misionera entre Grecia y Jerusalén, Rome was most likely going to be his missionary base between Spain and Jerusalem. y Roma entonces sería más o menos la misma base misionera entre España y Jerusalén.
Paul not only uses his introduction to introduce himself to the church of Rome, Pablo no únicamente utiliza su introducción para darse a conocer a la iglesia de Roma. when Paul writes his letters, Cuando Pablo escribe sus cartas, usually his introduction will foresee what he's going to talk about. normalmente su introducción nos da una vista de lo que él va a hablar en el resto del libro. It's almost like in our books where we have a table of contents. Es como nuestros libros donde tenemos un índice. Well, this is what Paul does. Y esto es lo que Pablo hace. And he talks about the gospel as the gospel of God. Cuando habla del evangelio de Dios. In other words, it has its origin in the mind of God. En otras palabras, el evangelio tiene su origen en la mente de Dios. When we think of the gospel, what comes to mind? Cuando pensamos en el evangelio, ¿qué nos viene a la mente? This word gospel has its roots it's a wartime word. Esta palabra evangelio tiene sus raíces o tiene una frase en la guerra. If a foreign nation was at war in a faraway land, Si una nación extranjera está en guerra en una tierra lejana, if they won the war, si ellos ganan la batalla, they pick someone to head home toman a alguien para que regrese a casa to share the gospel, para compartir el evangelio, to share the good news, para compartir la buena noticia, and to preach or proclaim the good news. para predicar o proclamar la buena noticia. We have won the war. Hemos ganado la guerra. That's where that word gospel is used. De ahí viene la raíz de la palabra o como se usa la palabra evangelio. The definition of gospel means good news. La definición de evangelio significa buenas noticias. But what does that imply? Pero ¿qué es lo que eso implica? That there is bad news. Significa que hay malas noticias. What is the bad news? ¿Cuáles son las malas noticias? That all of humanity is under the wrath of God. Que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. That is the bad news. Esa es la mala noticia. But the gospel, Pero el evangelio, the good news is la buena noticia es that through Jesus, que a través de Jesucristo we receive grace from the wrath of God. recibimos gracia de la ira de Dios. The ministry of the church is to make disciples at home and across the world. El ministerio de la iglesia es hacer discípulos en casa y alrededor del mundo, Who live by God's grace que viven bajo la gracia de Dios and for his glory. para su gloria. And this is what Paul is doing. Y esto es lo que Pablo está haciendo. He's calling people from among the Gentiles to the obedience that comes from faith. Está llamando a las personas que vienen de los gentiles para la obediencia que viene de la fe. When Paul writes to Rome, Cuando Pablo escribe a Roma, he doesn't start with the good news first. no empieza con las buenas noticias primero. He starts with the bad news. Él empieza con las malas noticias. Can you put up slide 1? Podemos ponerla slide 1. The wrath of God against sin. La ira de Dios para el pecado. And if it's in 2 different slides, one in English, one in Spanish. So if you're an English speaker, take a picture of it so they can get to the Spanish part. Y son dos diferentes slides, así que si hablan inglés pueden tomar una foto o español una foto también. In Romans 1:18 through 32, Paul begins with the wrath of God against unrighteousness. En Romanos 1:18 Pablo empieza hablando de la injusticia de los hombres. He opens with the problem of man, which is sin. Habla de que el problema de los hombres es el pecado. In Romans 2:1 through 11, Gentiles are under God's righteous judgment. Y en Romanos 2:1 al 11, los gentiles están bajo el juicio de Dios. In Romans 2:12 through chapter 3:8, verse 8, En Romanos 2:12 y al 3 al 8, Jews are also under God's righteous judgment. los judíos también están bajo el juicio de Dios. And then in Romans 3:9 through 20, Y en Romanos 3:9 al 20, we discover that no one is righteous. descubrimos que ninguno es justo. So church, buckle your seatbelt. Así que iglesia,
abróchese los cinturones. because probably for the first 5 weeks of this series, Porque probablemente dentro de las primeras 5 semanas de esta serie you're going to hear a lot about the wrath of God. estarán escuchando mucho acerca de la ira de Dios. Because that's where Paul starts. Porque ahí es donde Pablo inicia. There's no good news without bad news. No hay buenas noticias sin que existan malas noticias. But after this, Pero luego de esto, Paul moves Pablo se mueve to the good news. a las buenas noticias. And the good news is which is the person and work of Jesus Christ our Lord. Y las buenas noticias son la persona de Jesucristo, nuestro Señor. The good news is not just a message. Las buenas noticias no es únicamente un mensaje, It's not just an idea. es únicamente una idea, It's not just a concept. no es únicamente un concepto. The good news is a person, Las buenas noticias son una persona and that person is Jesus Christ our Lord. y esa persona es Jesucristo, nuestro Señor. And in the introduction, Paul tells us Jesus Christ our Lord was human. Y en su introducción, Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo era un humano He was from the line of de David, la línea de David, but he was also pero divine. también era divino. Jesus is God. Jesús es Dios. And Paul says, through the Spirit of holiness, was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead. Y Pablo les dice que a través del Espíritu Santo, Él fue declarado el Hijo de Dios de la resurrección desde los muertos. Paul is saying Jesus is God, Pablo está diciendo que Jesús es Dios, and to prove that he is God, y para probar que Él es Dios, Jesus rose from the dead. que Jesús resucitó de la muerte. And we see that Paul, after talking about the wrath of God, Y vemos que luego de que Pablo ha hablado de la ira de Dios, he takes a turn at Romans chapter 3, 21 through 23. él hace un cambio en Romanos 3, 21 al 23. And this isn't in your slides, so if you have your Bibles, open it up to Romans Y 3. eso no está en las diapositivas, así que pueden buscarlo en sus Biblias 3, 21 al 23. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, Although the law and the prophets bear witness to it, atestiguada por la ley y los profetas, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. For there is no distinction, Porque no hay ninguna distinción, for all have sinned and fall short of the glory of God. por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. We've all sinned, Todos hemos pecado, but pero Christ has been manifested. Cristo ha sido manifestado. And all who believe in him Y todo aquel que crea en Él have the righteousness of God. tiene la justicia de Dios. Put up slide 2. Pongamos la diapositiva 2. The righteousness of God through faith. La justicia de Dios a través de la fe. In Romans 3, 21 through 31, there is righteousness of God through faith for all who believe in Jesus. En Romanos 3, 21 al 31 está la justicia de Dios para todo aquel que ha creído en fe en Jesús. In Romans 4, he uses the example of Abraham to prove it. En Romanos 4 utiliza el ejemplo de Abraham para probarlo. How Abraham was saved by faith, not by works. Abraham fue salvo por fe, no por sus obras. Romans 5, 1 through 11, we are justified by faith in Christ. Romanos 5, 1 al 11 nos dice que somos justificados en la fe por medio de Cristo. We have peace with God. Que tenemos paz con Dios. We are no longer under God's wrath. No estamos más bajo la ira de Dios. And being under God's wrath, Y estar bajo la ira de Dios. in Romans 5, it makes us enemies against God. En Romanos 5 eso nos hace enemigos para con Dios. In Romans 5, 12 through 21, En Romanos 5, 12 al 21 we discover that death was introduced through Adam, vemos que la muerte fue introducida por medio de Adán, but life is introduced through Christ. pero la vida fue introducida por Cristo. And one of the beauties of Romans, Una de las bellezas, de las hermosuras de Romanos, for me, para mí, is that Paul, es que Pablo, through the inspiration of the Spirit, por medio de la inspiración del Espíritu, writes in such a way that he predicts or foresees how others may object to his writing. escribe acerca de cómo otros, o predice cómo se iban a
estar en contra de su escritura. A professor of Talbot School of Theology says he counted 85 questions in the book of Romans. Un profesor que se llama Talbot School de Teología dice que él encontró 85 preguntas en el libro de Romanos. And if you've never read the book of Romans, Y él nunca había leído el libro de Romanos. Paul phrases his objections as questions. Ve las frases y las objeciones de Pablo como preguntas. So if you put up slide 3, Así que si ponemos la diapositiva 3, we'll see objections to Paul's theology. vamos a ver las objeciones acerca de la teología de Pablo. In Romans 6, 1 through 23, En Romanos 6, 1 al 23, Paul answers the question, should we continue to sin so we can receive more grace? Pablo dice o contesta la pregunta, ¿deberemos de continuar pecando para que recibamos más gracia? And then he answers the question, are we to sin because we are not under the law but under grace? Y también responde la pregunta, ¿deberíamos de pecar porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley? And then in Romans 7, 1 through 6, he talks about being free from the law. Y en Romanos 7 del 1 al 6 habla de ser libres de la ley. And then in Romans 7, 7 through 25, he answers the question, is the law sinful? Y luego en Romanos 7, 7 al 25 habla que la ley es sin pecado. Or does the law bring death to me? O la ley me trae muerte a mí. And then in Romans 8, 1 through 30, Y en Romanos 8, 1 al 30, he moves from the law se mueve de la ley to life in the a Spirit. la vida en el Espíritu. And then in Romans 8, 31 through 39, Y en Romanos 8, 31 al 39, he says, who can bring any charge against God's elect? ¿quién puede traer alguna carga o alguna acusación acerca de los elegidos de Dios? Who can bring any charge against God's elect? ¿Quién puede traer alguna acusación para los elegidos de Dios? And then in Romans 9 through 11, Y luego en Romanos 9 al 11, you know, we usually see these verses as a problem. We usually see these chapters as a problem, normalmente vemos estos versos o capítulos como un problema, but it's actually the solution. pero realmente son la solución. It's not the problem, it's a solution. Que no es un problema, es la solución. And Paul answers the question, Y Pablo responde a la pregunta, what about Israel? ¿qué acerca de Israel? What about the Gentiles? ¿Qué acerca de los gentiles? He answers the question, Él responde a esas preguntas. why are some saved and not others? ¿Por qué algunos son salvos y no otros? And we think of this doctrine of election Y pensamos que esta doctrina de la elección is the problem, es el problema, but it's really the solution. pero realmente no, es la solución. That God has the sovereign choice to do what he wills. Que Dios tiene la soberanía de elegir o hacer lo que Él quiere. And that's what Romans 9 through 11 talks about. Y eso es lo que Romanos 9 al 11 hablan. Now we don't understand. Así que no entendemos. And that's what Paul says at the end of chapter 11. Y eso es lo que Pablo dice al final del capítulo 11. Who can understand the mind of God? ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Nobody. Nadie. But praise be to God. Pero alabado sea el Señor. Paul in his introduction Pablo en su introducción, says he is preaching the gospel él dice que él está predicando el evangelio to call people to the obedience that comes from faith. para llamar a las personas de la obediencia que viene por medio de la fe. And after Paul lays out the gospel, Y luego de que Pablo despliegue el evangelio, that we are all under God's wrath, que todos estamos bajo la ira de Dios, but those who have faith in Jesus have peace with God, pero aquellos que tienen fe tienen paz con Dios, and they are no longer enemies of God. no son no más enemigos de Dios. And after explaining salvation by faith, Luego de explicar la salvación que viene por fe, he begins to explain how to live by faith for the glory of God. empieza a explicarnos cómo vivir por fe para la gloria de Dios. Paul says you're saved by faith, Pablo les dice, han sido salvos por fe, now live by faith. ahora vivan. And Romans 12 through 15, Y en Romanos 12 al 15, Paul explains how we are to live by faith. Pablo explica cómo debemos vivir por fe.
And then in Romans 16, Y en Romanos 16, he gives a farewell to and personal greetings to different people. él da una despedida y saludos a diferentes personas. And live by faith, Y vivir por fe, free from sin and death, libres del pecado y de la muerte, is the title of this sermon series. es el título del sermón de esta serie. But this term, Pero este término, depending on what faith tradition you come from, dependiendo de la tradición de fe de la que tú vengas, it can mean different things. puede significar diferentes cosas. And we don't want you guys to misunderstand what we're saying. Y no queremos que malentiendan lo que estamos diciendo. When we say live by faith, Cuando decimos vivir por fe, we're not talking about that you have to have so much faith to get things from God. no estamos hablando de que tienes que tener tanta fe para tener cosas por Dios. You know, the faith is not what matters. La fe no es el asunto, It's the object of faith. es el objeto de la fe. I could believe that this chair could save me, Yo puedo creer que esta silla me salva and I'll die and go to hell because this chair can't save me. y realmente moriría y me iría al infierno porque esa silla no me... But when I believe that Jesus Christ can save me, Pero puedo creer que Jesucristo me salva and I trust in him, y que confío en Él, he can save me. Él sí puede salvar. He can save me. Él sí puede salvar. And we're also not talking about living by faith Y no estamos hablando también de vivir por fe in such a way that God will answer every question or prayer that we have, que Dios va a venir y va a responder cada pregunta y cosa que nosotros querramos because we have a lot of faith. porque tenemos mucha fe. Man, if you read the New Testament, Si leemos el Nuevo Testamento, people had good times la gente tuvo buenos tiempos and people had bad times. y la gente tuvo malos tiempos. People were healthy Hubo tiempos en que las personas estuvieron saludables and people were sick. y hubo tiempo que la gente estuvo enferma. Living by faith, Vivir por fe, here's what we mean by that. y esto es lo que queremos que comprendan o significa. And here's what I believe Romans means by that. ¿Qué es lo que los romanos entendían por eso? Living by faith Vivir por fe means that we trust in the righteousness of Christ, significa que confiamos en la justicia de Cristo, not our own righteousness, no en nuestra propia justicia to save us. para salvarnos. There is nothing we can do to earn or gain favor from God. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Romans 5:1 and 2. Romanos 5:1 al 2. Therefore, since we have been justified by faith, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Through him we have also obtained access by faith por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe into this grace in which we stand. a esta gracia en la cual estamos firmes. And we rejoice. Y nos gloriamos. We rejoice in the hope of the glory of God. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. My hope is built on nothing less Mi esperanza está construida en nada más than Jesus Christ, my righteousness. que Jesucristo, mi justicia. I dare not trust the sweetest frame, No me atrevo a, no existe otra obra más but wholly lean on Jesus' name. que únicamente confiar únicamente en Jesús. Living by faith means we trust in the promises of God and the truth of his word. Vivir por fe significa que confiamos en las promesas de Dios y su palabra. Can you imagine being an Old Testament believer living in the times right before Jesus was born? ¿Se imaginan ustedes ser un creyente del Antiguo Testamento antes de que Jesús naciera? Hearing for thousands of years a Messiah is coming, Oyendo por miles de años que el Mesías está por venir. living by faith Vivir por fe means you still believe. significa todavía crees. The book of Romans is full of promises of God for us, El libro de Romanos está lleno de promesas para nosotros and we must not lose heart.
Y no debemos desviar nuestro corazón. We must not grow weary. No debemos de crecer en lamento. We must hold on to the promises of God. Debemos agarrarnos a las promesas de Dios. Because God will keep his word. Porque Dios mantendrá su palabra. Paul points this out in Romans 1 verse 2. Pablo dice esto en Romanos 1:2. When he said this about Jesus, Cuando dice esto acerca de Jesús, who was promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. el que ya había sido prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. God will do what he says he's going to do. Dios hará lo que él dice que hará. Here's another example of God's promise in Romans 8:31 through 32. Aquí hay otro ejemplo de las promesas de Dios en Romanos 8:31 y 32. What then shall we say to these things? Entonces, ¿qué diremos a esto? If God is for us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, how will he not also with him graciously give us all things? ¿cómo no nos concederá también con él todas estas cosas? God keeps his promises. Dios cumple sus promesas. We live by faith, Vivimos por fe, by trusting in the sovereign hand of God. confiando en la soberanía y la mano de Dios. We live by faith, Vivimos por fe, by trusting in Christ's righteousness. confiando en su justicia. We live by faith by trusting in God's promises and his word. Vivimos por fe, confiando en las promesas que hay en su palabra. And we live by faith by trusting in the sanctifying power of his spirit and his word. Y vivimos por fe, confiando en la santificación de su poder por medio de su Espíritu Santo y su palabra. I'm asked the worship team to go ahead and come up. Quisiera pedirle a nuestro equipo de alabanza que venga. Listen to Romans 12, 1 and 2. Escuchemos lo que dice Romanos 12, 1 y 2. I appeal to you, therefore, Por consiguiente, hermanos, os ruego, brothers, hermanos, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, to present your bodies as a living sacrifice, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, holy and acceptable to God, santo y aceptable a Dios, which is your spiritual worship. que es vuestro culto racional. Do not be conformed to this world, No os adaptéis a este mundo, but be transformed by the renewal of your mind, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, that by testing you may discern what is the will of God, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, what is good la que es buena, and acceptable aceptable and perfect. y perfecta. You see, Paul makes the argument in Romans 6 En Pablo hace un argumento en Romanos 6, that if you trust in Christ, que si tú crees en Cristo, you are no longer a slave to sin, ya no eres más un esclavo del pecado, but you're a slave to righteousness. pero eres un esclavo a la justicia. And here in Romans 12, Y aquí en Romanos 12, Paul tells you how to live as a slave of righteousness, Pablo te dice cómo vivir como un esclavo de la justicia, how to live by faith. cómo vivir por fe. You present yourself as a living sacrifice. Te presentas a ti mismo como un sacrificio vivo. What are you sacrificing? ¿Qué estás sacrificando? Your life. Tu vida. You are not your own. Tú no te perteneces. You were bought with a price. Fuiste comprado por un precio. That price is Jesus Christ. Ese precio es la vida de Jesucristo. He died on a cross Él murió en la cruz to save you. para salvarte. So you are not your own anymore. Así que ya no te perteneces más. You were bought with a price. Fuiste comprado por un precio. Rejoice. Así que regocijémonos Because you belong to Jesus. que perteneces a Jesús. And now we live for him Y ahora vivimos por Él. here on this earth. Aquí en esta tierra. We're to be transformed Debemos ser transformados by renewing our minds por la renovación de nuestra mente. through the scriptures A través de las escrituras. so that we can test Para que podamos probar and discern the will of God. y discernir la voluntad de Dios. What Paul describes here in Romans 12, 1 and 2 Lo que Pablo describe aquí en Romanos 12 y 1 is the sanctifying power of his spirit es la santificación del poder de su Espíritu Santo. and how God's word transforms us Y cómo la palabra de Dios nos transformará into the image of Christ. a la imagen de Jesucristo. Now,
Martin Luther, Así que Lutero, after reading Romans después de leer Romanos and his eyes being open, y sus ojos ser abiertos, in his commentary in Romans, en su comentario a los romanos, this is what he says. esto es lo que dijo: The more thoroughly it is treated, mientras más maltratado soy, the more precious it becomes, más precioso se convierte and the better it tastes. y mejor sabe. I hope that as we go through Romans, Espero que mientras naveguemos en Romanos, that that's your experience, que esa sea su experiencia, that the more precious it becomes, que mientras más precioso se convierte, and the better it tastes. mejor les guste. Let's pray. Oremos. Father, thank you for this day. Gracias, Señor, por tu palabra. We thank you for your word. Gracias por tu palabra. I pray that the gospel takes saturation in us as believers, Te pedimos que tu evangelio se sature en nosotros como tus hijos. that we learn to live by faith, by trusting in Christ's righteousness, Que aprendamos a vivir por fe, por la justicia de Jesucristo. by trusting in his promises and his word, Para confiar en las promesas de su palabra. and by trusting the sanctifying power of his Holy Spirit. Para confiar en la santificación de su poder en el Espíritu Santo. Help us understand this book of Romans Ayúdanos a comprender este libro de as we Romanos read it. mientras lo leemos. Use it to transform us, Lord. Úsalo para transformarnos, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, una vez más. Vamos a cantar que solamente es por su sangre. No hay obra alguna que pudiéramos haber hecho que nos trajera justificación, pero fue la sangre de Jesús. Y todo cambió. Lo que yo era no existe más y me transformó cuando su amor me vino a encontrar. Y ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro. Fui lavado por su sangre. Todo cambió, lo que yo era no existe más y me transformó cuando su amor me vino a encontrar. Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro. Aleluya, aleluya. Pues solo por su cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Pues solo por la cruz y la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. And I cannot explain, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, with my heart experienced, when my shame hit the wayside and my sin met the Most High, I was washed from the inside. I was washed from the inside out. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. I know
striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Y nunca se trató de esfuerzo por ser bueno e intentar ser perfecto. Hoy lo entiendo, fue solo por la cruz. Y nunca se trató de un premio que merezco. Y su gracia es un regalo. Yo lo entiendo, es solo por la cruz. Quien quiera ser santificado, transformado, ante Dios justificado, debe verlo, es solo por la cruz. Quien quiera ser perdonado, restaurado y de Cristo ser llenado, debe verlo, es solo por la cruz. Aleluya, aleluya, es solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya, es solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya, fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya, fue solo por la cruz y la sangre de Aleluya, aleluya, fue solo por la cruz y la sangre de Aleluya, fue solo por la cruz y la sangre de Jesús.